Este día el presidente electo Alejandro Giammattei afirmó que está en conversaciones para crear una nueva comisión contra la impunidad. Analizamos este tema con la etiqueta SF Nueva CICIG, pero antes los dejo con la nota del día. Con el apoyo de Estados Unidos y organismos multilaterales, el nuevo gobierno creará una comisión contra la corrupción, propuesta que ya fue aceptada en Washington, anunció este lunes el presidente electo Alejandro Giammattei. Es que la propuesta del combate a la corrupción que hemos hecho ha sido perfectamente aceptada. De hecho, vamos a tener en la próxima visita a Washington, que surgió a raíz de la última visita, para dentro de una semana y media, volveremos a estar 3 días en Washington trabajando básica y exclusivamente en el modelo de comisión contra la corrupción que vamos a implementar en Guatemala. A diferencia de la CICIG, la comisión propuesta por Giammattei impulsará cambios legislativos para que, además de perseguir a los corruptos, se haga una reforma significativa al sistema, indicó el mandatario electo. Encontraron una línea en el puerto, buenísimo, todos saltando, buenísimo, pero al día siguiente había otra línea. Nadie corrigió el sistema. Lo único que hicieron fue encarecer las mordidas, porque el riesgo aumentó, pero no se resolvió el problema. La inoperancia sigue estando igual, la corrupción sigue estando presente en los puertos. Sin dar detalles sobre quién dirigiría la comisión y a partir de cuándo comenzará a funcionar, Giammattei dijo que Guatemala destinará entre 40 millones y 75 millones de quetzales anuales para su funcionamiento. Por una Guatemala en paz, en cámara Carlos Hernández, para Noticiero Guatevisión, Andrea Orozco. Bienvenidos a Sin Filtro. Comenzamos la semana con el anuncio del presidente electo Alejandro Giammattei de la creación de una nueva comisión para combatir la corrupción y la impunidad. ¿Qué resultados puede tener esta nueva CICIG? ¿Será una nueva comisión? ¿Le podemos llamar nueva CICIG? De eso hablaremos esta noche en el programa. Usted puede enviar sus comentarios y opiniones con la etiqueta SF Nueva CICIG. Para profundizar en el tema tenemos acá en el estudio a nuestros analistas. Estuardo Zapeta, muy buenas noches. Buenas noches. Y Daniel Herring. Buenas noches, Daniel. Buenas noches, don Ben. Bueno, comienzo con Daniel. ¿Te da esperanzas, interrogantes, expectativas los anuncios del presidente electo Giammattei de la creación de una comisión para combatir la corrupción y dice que ya tiene el visto bueno de Washington? Defendiendo la soberanía, como siempre, ¿no? Ya tiene el visto bueno de Washington y ya estamos todos tranquilos. Bueno. Bueno, me da más preguntas, digamos. Yo creo que se tiene que explicar bastante más en qué va a consistir esta comisión para que vayamos entendiendo exactamente cuál va a ser su labor. Creo que la explicación del presidente Giammattei no es demasiado rica en detalles, la que dio hoy, ¿verdad? Habló de que va, además de perseguir gente, que es algo que corresponde fundamentalmente al MP. No sé si ahí va a tener una labor de apoyo al MP desde, en este caso, desde el Ejecutivo, no sé desde dónde lo estaría pensando él, y también va a plantear propuestas de reforma. Se parece bastante a lo que ya estaba planteado en el mandato de CICIG. De hecho, esa parte del mandato de CICIG fue controversial, pues decían algunos que no era materia de la comisión proponer reformas al cuerpo legal guatemalteco. No, lo era. Lo era, pero digamos suscitó controversia en su momento. Que no tenía legitimidad, no lo sé. Lo que presenta en términos de reforma constitucional llevaba la firma del presidente, que en ese momento era muy pro CICIG y lo cantaba, lo decía a los cuatro vientos. Yo acabo de leer un mensaje del presidente hace 3 años donde se vanagloriaba como uno de los grandes éxitos de su primer año de gobierno, que estaban renovando CICIG y que estaban solucionando el problema de hospitales, pero uno de los grandes logros de Jimmy Morales para él en ese momento era renovar CICIG, hasta que las investigaciones llegaron a él. Ahí ya dejó de ser tan fan de CICIG, ¿verdad? Vamos de este lado, Estuardo, el pronunciamiento del presidente electo
Ya lo sabíamos cuando estaba en campaña, el candidato Alejandro Yamatei hablaba del problema de corrupción. Decía que era necesario incluso acudir a los países amigos para abordar este problema, que era un problema que estaba enraizado en diferentes instituciones. ¿Responde el anuncio de hoy a ese pronunciamiento de campaña del entonces candidato Yamatei, ahora presidente electo? Bueno, tenemos que pensar que si lo dijo en campaña y lo hace ya durante el gobierno o previo al gobierno, quiere decir que va a ser una de las promesas que por lo menos empieza a cumplirse. Seamos positivos y quiero ser lo más optimista en este caso. Y es cierto, por lo menos no está evadiendo el tema. No, ni está evadiendo el tema, y yo creo que la experiencia propia del doctor Yamatei, principiando por cárceles y siguiendo con ciertos lineamientos en policía, en Ministerio de Gobernación y todo eso, sí le da una parada y una experiencia de ver cómo es realmente que están jugándose la impunidad y la corrupción en Guatemala. A mí me gustaría saber, y supongo que ese va a ser parte del trabajo que van a hacer en Washington, como él lo anunció, bajo cuál concepto de SIACS van a actuar. Y es porque cada uno de los 3 comisionados que pasaron durante cada uno tuvo una definición de SIACS. Cada uno tenía una definición diferente de SIACS. ¿Por qué una definición de SIACS no es una simple definición de SIACS? Porque la simple definición de SIACS, y para quienes no sepan, son cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad. Ese era el objetivo de la lucha, ese era el corazón del acuerdo entre Naciones Unidas y el Estado de Guatemala para la formación de esta comisión CICIG, que termina el 3 de septiembre. El objetivo central era la lucha contra las SIACS. Y por eso es que cada comisionado venía con una definición muy cada uno traía, y por eso los 3 momentos de CICIG se ven la diferencia entre Castresana, Dalanese y Velázquez, porque sus definiciones de SIACS son bien diferentes. Y yo creo que la primera pregunta que yo haría aquí es ¿cuál va a ser la definición, cuál va a ser la doctrina, pues para ponerlo de alguna manera, de cómo se va a definir esto? Segundo, el papel de Estados Unidos ya lo estamos viendo. ¿Estás vinculando a SIACS en esta nueva comisión? Porque la lógica de esta comisión siempre ha salido a cambio de la CICIG, en lugar de la CICIG. Pero él está hablando de una comisión anticorrupción. Correcto. Pero corrupción puede ser algo que no implique necesariamente SIACS. Por eso, ese es mi punto. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. ¿Va a abarcar el concepto de SIACS o solo actos de corrupción como investigaba aquella secretaría que tenía Verónica Taracena? Que tenía Valdetti. Sí, pues, que Valdetti tenía una transparencia. Esa de transparencia. Dices que investigaba qué. Supuestamente investigaba casos de corrupción. Esa comisión, por cierto, que lo sabemos. Después lo supimos. Asesoraba a las demás ramas de gobierno cómo presentar datos cuando se les requerían, digamos, a las distintas entidades, sin que se revelase demasiada información delicada. La asesoría era todo lo contrario. A combatir la corrupción. Y si no fuera SIACS, entonces, dentro de toda la formulación que ya tenemos ahora y que nos volvimos casi expertos en formular una teoría acerca de la corrupción, ¿a qué punto le van a entrar? Si fuese simple y sencillamente corrupción. Y regreso a las SIACS porque yo creo que si es una continuidad, porque esta respuesta de generar una comisión, digamos, contra la corrupción en Guatemala, nace precisamente por la desaparición o el vacío que deja CICIG. Y CICIG obviamente era un acuerdo que iba en contra de la SIACS, ese era el corazón. Y por eso mi primera pregunta sería si se va a irse solo por la corrupción o se va a ir por la SIACS. SIACS significan aparatos que están dentro del esquema del Estado. O sea que el mismo presidente Yamatei tendría que entrar con fuerza y esta comisión a depurarse, autoinvestigarse y autocastigarse. Me refiero a si ese va a ser la simple y sencilla definición de corrupción. De cómo se va a combatir esta corrupción. La pregunta ahí, Estuardo, entonces, es exactamente con qué dientes va a entrar a castigarse a sí misma.
La investigación Correcto. penal y la Es persecución correcto. penal Así es. no la hace el Ejecutivo en este país. No. Y ahí es donde nos viene bien, quizá, ya que la CICIG generó la clase de choque al sistema que generó, y yo creo que muchos, no es ningún secreto, la hemos defendido en términos generales, pese a sus errores, como una política pública necesaria para poder tener algún cambio en este país. Pero si queremos plantear nuevos tipos de comisión, porque considera el presidente Yamatei que no es bueno volver otra vez a revisar el acuerdo, porque eso lo podría hacer el doctor Yamatei perfectamente, agarrar el acuerdo de la ONU, quizá meterle algunas cosas que yo creo que hoy podemos poner sobre la mesa, unos mecanismos de control más específicos, quizá a lo mejor la figura de el comisionado adjunto de una vez establecida ahí, digamos, podría darse y que estuviesen reguladas esas auditorías. Incluso podría decir, ¿saben qué? Esto de 2 años y que lo haga el presidente, esto de renovarlo, pues a lo mejor tenemos que tener espacios de tiempo mayores, ¿no? Para que no haya un problema político como que el presidente Morales diga que la CICIG es lo máximo en 2016 y en 2017 quiera echar al comisionado, o coincidencia, cuando investigan a él y a su familia, ¿no? Para no darse esta clase de problemas, podría replantear algunas cuestiones del acuerdo, pero no lo está haciendo. No está planteando, está diciendo, voy a hacer una nueva comisión. Pregunta, ¿la comisión nace desde el Ejecutivo? ¿Quién la ¿Es el Ejecutivo el que genera a través de acuerdo gubernativo esta comisión? Si lo hace, exactamente qué divisiones tendría esta comisión, qué clase de objetivos, qué forma de trabajar, etcétera, etcétera. Miremos comisiones en otras partes del mundo. La de la CICIG es algo verdaderamente extraordinario. O sea, y lo digo extraordinario en el sentido en que un modelo como CICIG se parece solo un poquito y no es igual al de Honduras, muy reciente, y al que quiere plantear el presidente Bukele en El Salvador, porque todavía no es una realidad la CICIG. O sea, es algo muy de nuestra región. Cuando miras y expandes un poquito la mirada hacia modelos internacionales, veamos qué otras comisiones hay. Veamos qué comisiones son las que funcionan desde el Ejecutivo, con qué poderes funcionan desde el Ejecutivo, con qué efectividad, en qué modelo político funcionan, qué duración han tenido, ese tipo de cosas. Yo creo que ahí podemos partir del debate si es que vamos a replantear la CICIG, que yo creo que merecería la pena que el doctor Yamatei nos diga por qué no va a replantear la CICIG y por qué no se la tira al Congreso, igual que Bukele le va a tirar al Congreso de El Salvador sus CICIGs y les va a decir, aprueben esto y demuéstrenme que van en serio con el tema de la lucha contra la corrupción, que lo haga el doctor Yamatei, el presidente Yamatei. Aquí también podría ser una estrategia viable. Si no lo va a hacer, que nos diga de dónde viene esto. Un acuerdo gubernativo y hacemos una comisión desde el Ejecutivo. ¿Quién nombra el comisionado o comisionados? ¿Esos comisionados bajo qué régimen trabajan? Si es acuerdo gubernativo, los comisionados tienen que ser, se lo dice alguien que fue comisionado de una comisión, tiene que ser ad honorem, eso es así. ¿Con qué recursos y cómo se acapararían esos recursos? Esa ayuda internacional, ¿cómo se vería reflejada en la organización de la comisión? Todo ese tipo de cosas. Y ahora va a dar tiempo. Vamos a hablar de las comisiones que hay a nivel internacional. Vamos a ver la diferencia que hay con la CICIG. A lo mejor después de escribir alguna de esas, a las posibles víctimas de esta nueva comisión, a lo mejor la CICIG les parece algo benigno en comparación con la de Singapur o con la de Hong Kong, por ejemplo. Ahora, elementos que debería de poseer, ya los estaba mencionando Daniel en algunas partes de tu participación. ¿Qué elementos son necesarios para garantizar una independencia de esta comisión? Aún no sabemos cómo se va a integrar, de dónde van a venir los recursos. Recordemos que CICIG era un ente financiado por países extranjeros. ¿Cuál va a ser el papel de Estados Unidos? Hay una invitación abierta para otros países a participar. Aún no se sabe si otras naciones van a participar en esta nueva comisión y los alcances que va a tener. Hay demasiadas preguntas, pero ¿dónde debemos de situarnos en este momento al analizar lo que ha dicho el presidente electo Yamatei? Para mí el Yamatei? primer punto es si se va a ir por el lado de reconsiderar el acuerdo CICIG-ONU
o el Guatemala-ONU, que entraría ahí obligadamente, sí tendría que pasar por CIACS, ¿verdad? Ahí por lo menos entender y definir eso. Si va solo por el lado de la corrupción, a mi gran cuestionamiento ahí sería si puede ser juez y parte. Porque, digamos, hablas de independencia, digamos, tu punto es los garantes de la independencia, pero ser juez y parte en esto, que supongo que ese es precisamente también uno de los retos que tiene El Salvador, en no tener una comisión que no sea juez y parte, es fundamental. Que está formada por el mismo gobierno que se tiene que ver a sí mismo, pues, o sea, el ejecutivo el que se fiscaliza. Pero, tercero, la FESI. Lo que pasa es tercero, la reconfiguración de la FESI. Porque acuérdate que esta comisión tendría que actuar en un paralelo también con la Fiscalía Especial contra la Impunidad. ¿Cómo lo hizo la CICIG? Como lo hizo la CICIG. Y aunque no sea CICIG o no sea el mismo modelo de CICIG, la comisión sí debe tener, quiera o no, el soporte, la base, esa estructura muy fuerte de FESI. Y aquí es donde podemos hablar de superFESI. Si eso es posible, si habrá superFESI. La superFESI es un apodo que se ha puesto a una FESI, digamos, vitaminada, ¿verdad? Con mucho apoyo de Estados Unidos. ¿Dientes? Con un poco más de dientes, más información también. Vamos eso es lo que tendríamos los dientes que ver. los tiene, perdona. ¿Qué más dientes quieres? Luego hablamos de los dientes, Daniel. Volvemos luego de la pausa. La CICIG presentó un memorial de desistimiento ante la jueza de mayor riesgo, Erika Ifán. Dicho documento deja fuera a la Comisión del Proceso Penal en el caso FCN Nación. Con la presentación del memorial, la CICIG finaliza el procedimiento de retirarse de los 70 procesos penales, en los que figuraba como querellante adhesivo. En el caso de casi el 100% de investigaciones que teníamos acá con el apoyo de la comisión, en más del 90% ellos nos brindaron apoyo técnico, y en algunas de esas investigaciones ellos se propusieron como querellantes. En todas el Ministerio Público actúa porque es quien tiene el monopolio de la persecución penal, y ya no vamos a tener el apoyo de ellos como querellantes en audiencias, pero las mismas continúan con su tramitación normal. En forma paulatina, tengo entendido de que tienen, a partir del 15 de julio, ellos empezaron un proceso de desvinculación de las distintas causas en las que se encontraban constituidos como querellantes. La Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público queda en este periodo con cerca de 10 investigaciones en curso, comenta el fiscal Juan Francisco Sandoval. Con el apoyo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, se iniciaron una serie de investigaciones, las que deberán continuar su curso ahora con el apoyo técnico de la unidad que la señora fiscal general ha destinado para cumplir con funciones de apoyo a esta fiscalía. Le podría dar un número de 10, por ejemplo, pero recordemos que hay investigaciones que son de gran magnitud y que conforme se va avanzando amerita la reapertura o la apertura de nuevas investigaciones por hallazgos. Durante este año, el Ministerio Público y la CICIG trabajaron casos como el financiamiento de la UNE, caso Fénix, caso Red de Poder, Corrupción y Lavado, así como el caso contra el Partido Unionista, entre otros. Además, indica que de lo que va del año van 24 prófugos de la justicia que han quedado sin lograr su ubicación. Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes y Claudia Martínez. Continuamos en Sin Filtro, la etiqueta SF Nueva CICIG. Mientras hablamos de la creación de una nueva comisión, usted veía la nota donde ya CICIG pues está abandonando los casos previo a su salida y fin de mandato el 3 de septiembre. Pero volvamos a la discusión. Hablábamos de dientes antes del corte. ¿Se refieren a qué herramientas, qué capacidad va a tener esta nueva comisión para investigar? No, estábamos hablando de los dientes de FESI. A ver. Y FESI tiene todos los dientes que tiene que tener. O sea, digamos, FESI puede hacer la investigación, FESI puede presentarlo ante el juez, FESI tiene otra cosa, y veremos qué tanto esos nuevos 60 elementos que se van a incorporar a FESI en la parte
de análisis financiero y demás, que es lo que aportaba la CICIG mucho en las investigaciones, que tan fuerte es, a uno le da un poquito de inquietud el hecho de que no se haya contratado a buena parte de los investigadores chapines que han adquirido en la CICIG esa capacidad, y hay algunos verdaderamente muy buenos en CICIG que no estén incorporados a FESI, sí preocupa un poco, pero ahí sí esperemos a ver las nuevas investigaciones qué clase de calidad y contundencia tienen. Ahora bien, todo es una cuestión de voluntad, es una cuestión de apoyo, solo hay que decirlo. Estás hablando, están capacitados, pero no tenemos la garantía de que no, lo que sí sé es una cosa. ¿Apoyo? La CICIG va a dejar decenas de casos en curso. Algunos ya montaditos, preparados para meterlos en el horno, otros a punto de, y solo hay que rematar el final, otros para darle seguimiento. Hay casos suficientes como para que la fiscal general tenga los 3 años que le quedan, un poquito menos ya, 2 años y mucho que le quedan, los tenga, 2 años y medio prácticamente, que le quedan, los tenga ya ocupados con un montón de casos. E incluso pueda abrir algunos casos nuevos. Eso ya está ahí. La cuestión y lo que hay que ver a partir de ahora es, ¿de verdad hay voluntad de parte de la fiscal general de seguir con esto? Porque los casos están ya ahí. Y ha ido sacando, eso sí es verdad, quizá no con el ritmo que uno esperaría, y los gestos hacia la CICIG especialmente no han sido los mejores, pero y ha sido la fiscal general actual la que ha sacado, como se decía en la nota, el caso de Tigo, el caso una parte de los casos de la MUNI, el caso Bielman, el caso de esas supuestas ejecuciones financiamiento electoral de la es UNE, un caso de financiamiento electoral de la UNE. O sea, ya hay muchos casos que ha sacado en año y pico, y casos importantes, casos contundentes. El caso de Tigo es un caso espectacular que ha sacado esta fiscal general. Por cierto, que uno no ve que los ataques sean contra ella, aunque ella autorizó cada uno de estos casos. Ella personalmente autorizó cada uno de estos casos. ¿Va a seguir sin tener la CICIG ahí sacando estos casos y asumiendo ella sola esa clase de desgaste, esa clase de ataques que va a sufrir por parte de las fuerzas que no quieren que saque los casos? Eso está por ver. Ahora, ¿pero crees que la fiscal general va a tomar una distancia del trabajo de FESI o va a procurar que esto sea más lento? Porque ahora todos los ojos van a estar puestos en la fiscal general y en esta FESI, que de hecho el jueves va a haber una presentación de cómo va a ser esta integración del personal de FESI a lo que tal vez algunos han llamado la superFESI. Vamos a ver qué es lo que tiene pensado y nos va a demostrar la fiscal general, pero la presión entonces está sobre ella. Sobre ella, y a eso es lo que llamamos dientes. Dientes es voluntad política, básicamente. Es decir, se va a apoyar esto, se va a liderar esto, se va a llevar hacia adelante. Y yo creo lo opuesto a lo que estabas diciendo. Yo creo que la gran oportunidad de esta fiscal es precisamente la FESI. Esa es ahorita esa es en tiempo, en modo, en fuerza, será su oportunidad de brillar con luz propia. Exactamente. Imagínense para ella lo que sería. Sí. Ella sola, sin CICIG, presentando todos estos casos, que todos sabríamos que los ha investigado CICIG, pero ya los puede presentar con la voluntad política de exponerlos. Los casos ya están preparados y es la forma de cómo se dosifiquen. Y aquí hay una cosa muy interesante. Muchos de los casos han salido en investigación de un caso formal que de repente, ¡pling!, hay una escucha aquí que habla a alguien que no sabían ni que estaba metido en el caso. Así fue el caso de Otto Pérez, ¿no? Claro. Investigando la línea, sale el otro en una llamada que al final, jalando un hilo y jalando otro y viendo todas esas posibilidades, te das cuenta que ese ya es otro caso. Eso va a pasar porque al final, por eso se llaman redes, ¿verdad? Y porque las redes de corrupción están muy bien conectadas. Ahora, yo veo los dos liderazgos paralelos aquí. Primero, el del presidente electo Alejandro Yamatei, por un lado, a través de una comisión que por lo menos tendría que recaer en la FESI, sí o sí. Ahí no hay para dónde. Y por el otro lado, ¿cuál va a ser el papel como fiscal general? No tendría por qué.
como fiscal general en este momento de aprovechar el momento, porque digamos si no lo ve puede que el otro lo aproveche. Entonces es que ahí si es caen donde es que si se van cayendo los casos, si se pierden los casos, pierde la fiscal general, ¿no? sí, pero eso va a ser del MP, entonces el otro puede decir, mire, se le cayó al MP, digamos, no a nosotros. el modelo desde la presidencia, porque hay comisiones presidenciales, hay comisiones anticorrupción que se manejan desde el Ejecutivo. La de Hong Kong y la de Singapur son dos ejemplos de eso. Y se gastan, especialmente de la de Hong Kong, un millonal al año. El último año el presupuesto de la Comisión de Anticorrupción de Hong Kong fue 136 millones de dólares, que se dice pronto. Para hacer una comparación, la CICIG estaba costando entre 15, 17, depende del año. En el caso de Singapur, que es una comisión mucho más pequeña, pero cuesta como 20 y tantos millones de dólares. O sea, y son locales. Y son sociedades, en el caso de la de Hong Kong la crearon los ingleses, ¿verdad? Claro. Sí. Es legado colonial, vamos a decirlo así. Entonces no sé qué tanto es así, pero sí se hace desde el Ejecutivo. Sí es voluntad política desde el Ejecutivo. Y concretamente la de Singapur, que seguramente sea el ejemplo más claro de eso, es desde la condición semi-autoritaria del gobierno de Singapur imponer un régimen muy, muy estricto de normas anticorrupción, que por lo menos la población de Singapur está muy contento con esos resultados. Las encuestas allí lo dicen, claro, son encuestas de un país que tiene un gobierno semiautoritario. Eso ¿Se puede replicar ese modelo desde el Ejecutivo? En el caso guatemalteco, ¿transparentar el gasto? No, en el caso, porque fíjense los poderes que, por ejemplo, tiene la Comisión de Singapur. Atentos a esto. Que es desde lo que correspondería al Ejecutivo, digamos, al gobernador. Puede la Comisión unilateralmente quitar pasaportes. Puede, digamos, arraigar a gente. Puede quitar bienes. O sea, la extinción de dominio está dentro de la Comisión. De la Comisión. Hong Kong. La extinción de dominio, imagínense. O sea, el debido proceso. Obviamente pueden plantear casos, perseguir casos judicialmente. De una vez, nada de querellante adhesivo ni nada. Ellos lo hacen de manera directa. Y luego tiene todo tipo de funciones en términos de prevención, presentar leyes, educar, relacionamiento comunitario. Es una comisión de 1.200 personas trabajando. En un país que tiene menos la mitad de la población que nosotros. O sea, Hong Kong tiene 7 millones de habitantes y tiene esa clase de inversión y tiene unos índices de corrupción, de transparencia muy buenos. O sea, no es un país con corrupción. Y aún así, 140 millones aproximadamente invertidos en lucha contra la corrupción. Y eso se hace desde el Ejecutivo. Sí es verdad que tiene bastantes más mecanismos de control. Tiene 3 grandes divisiones y tiene en cada división una especie de comité que sirve para controlarlo. Comité que en última instancia está designado también por el Ejecutivo, hay que decirlo, pero que sirve como una especie de contrapeso. La de Singapur sí no. La de Singapur va con todo desde el Ejecutivo, con muy poquitos mecanismos de control ni interno ni externo. Piensen que CICIG tenía bastantes más que eso. Para empezar, el hecho de que solo duraba 2 años, había que prorrogarlo, eso ya le da un control de una vez. En este modelo CICIG tenía varios contrapesos que estas comisiones no se replican en sus propios países. Quizá a lo mejor sí podríamos aprender de la de Hong Kong. Creo que replanteando CICIG, si algún día se llega a replantear CICIG, que es muy posible, no ahora, pero quién sabe si en unos años que volvamos otra vez a traerlo sobre la mesa, más si la comisión de CICIG es exitosa, por ejemplo. La CICIG no es como que se vaya a ir necesariamente para siempre. Lo siento mucho por algunos que nos están viendo, pero es así. O sea, se puede reeditar el debate de CICIG. Si se reeditase el debate de CICIG, a mí sí me gustaría ver algunos mecanismos de control copiados de la de Hong Kong. De la de Singapur, olvídense, eso sí es ejecutivo duro y ya está. A ver, pero muchos voltean a ver a la MASI, Daniel, y no ven ahí un ejemplo exitoso. Y eso que está empezando a tener resultados, está empezando a tener resultados. Pero sí, no tiene tantos dientes, no tanta autonomía fundamentalmente, como tenía la CICIG, que eso es lo que llevó al éxito espectacular de la CICIG, que realmente no había forma de controlarla por dentro. No había forma. Hablemos de qué autonomía podría tener, hablábamos de independencia, pero qué autonomía podría tener esta comisión, esta nueva comisión que investigaría casos de corrupción o mecanismos de transparencia cuando llegase
aparecer algún apellido de un personaje importante, políticamente expuesto, por así decirlo. Ahí está la prueba de si estas comisiones son realmente efectivas, Astor. Por supuesto, pero ahí otra vez llegamos a que si realmente se quiere hacer. O posiblemente un modelo sea como se tenía, una comisión que trabaje en paralelo con AFESI. Porque además, después de todo el trabajo que haga esta comisión, que sería una comisión, no sé si presidencial o una comisión del Ejecutivo o una comisión paralela o una comisión especial. No, primero, eso no lo sabemos todavía. Yo creo que ni ellos lo saben. Eso todavía lo tienen que definir. Al final del día, ¿dónde van a caer los casos? Al Ministerio Público. Bueno, eso sí. Entonces, por ley. ¿por qué no mejor de una una vez empezamos a trabajar juntos? ¿O por qué no modelamos o repensamos? Como un modelo que traía CICIG FESI, pero aquí sería Comisión FESI, desde ya empezamos a hacer esa alianza para no tener dos entes, digamos, en esa línea. En ese modelo que podrían incluso hasta competir este tipo correcto, de... porque no queremos asumiendo que tú estás contrario. haciendo investigación penal desde el Ejecutivo, Estuardo. Pero no se puede hacer. Que no necesariamente es así. Se puede plantear, vamos a ver, la parte preventiva. Aunque la exclusividad Mecanismos de por ley la tiene el transparencia. MP, ¿verdad? La exclusividad de esa De la esas investigación, investigaciones claro, la tiene el Entonces, MP. si quieres darle esa clase de dientes a una Y entonces comisión la presidencial, comisión sí tendría que jalar, le guste o no le otra guste, cosa gente es de que, la otra FESI. cosa es que tú traslades, porque también hay comisiones así, donde tú trasladas, si encuentras algo que es potencialmente ilícito, lo trasladas y lo denuncias. Porque denuncias sí podemos hacer todos. Correcto. Fiscalización, lo que hace la supervisión se puede IBE, hacer. lo que hace la IBE, la Exacto. IBE solamente saca la información Y la y dice, aquí está, mira. y la traslada, digamos, Ahora bien, la vuelve nos vuelve podemos sujeto de plantear investigación en desde el MP. Ejecutivo, pero ahí sí implica, como en Singapur, como en Hong Kong, una verdadera voluntad política de parte, en este caso, nuestro del presidente. Pero otorgar Y el autonomía. presidente Singapur, llega por supuesto y pone, que está con y pone desde unos, Lee Kuan Yew, por supuesto que unos está la comisionados galletudos, pero así de primera. Pone unos comisionados y los pone a trabajar en distintas áreas. Se puede trabajar mucho más el área preventiva. Claro. Por ejemplo, un área, y esto no lo tenía jamás CICIG, un área donde se le meta mucho trabajo a dónde están los procedimientos burocráticos que generan vulnerabilidad. Y eso sí, hay un campo muy fuerte para trabajar. ¿Qué parte de cómo montamos el presupuesto? ¿Qué parte de procedimientos administrativos? ¿En qué momento se pide mordida? ¿Quién pide mordida? ¿Qué clase de legislaciones se pueden plantear para esos casos concretamente? Llamar la atención, digamos, sobre algunas áreas especialmente vulnerables, compras de medicamentos, licitaciones, ese tipo de cosas. Eso la CICIG realmente no tenía una división que presentaba propuestas de reforma, y hay muchas propuestas exitosas de parte de la CICIG, hay que decirlo, pero quizá esa parte tiene más sentido desde el Ejecutivo. Luego, una parte que haga lo que les decía de la Comisión de Hong Kong, relacionamiento comunitario, educativo, ¿no? Trabajar con empresas directamente. Miren, vengan aquí, hagamos comités. ¿Dónde le piden a usted mordida? ¿Dónde se siente usted más vulnerable? ¿Qué clase de normas qué clase de normas internas tiene usted que presentar? Todo ese trabajo, si se le mete pisto, y se le tiene que meter pisto, puede tener grandes resultados. Y se puede hacer desde el Ejecutivo. Te interrumpo porque vamos a una pausa. Regresamos a Sin Filtro. En el bloque anterior hablábamos de una parte de campo de acción que esta comisión que habla el presidente electo Yamatei puede impulsar, que es la parte preventiva, la parte incluso de la propuesta de iniciativas de ley para, pues... ahí tenés otro gran tema. No, pero para ahí sí que evitar espacios no tienen que de ser vulnerabilidades. iniciativas de ley, No mis necesariamente. estimados. O sea, y ahí es donde la CICIG sí plantea cambios legales, sobre todo enfocados en el sector justicia. Pero planteó cambios, pero le fue más allá de solamente cambiar la ley. El cambio planteado
que Llegaba discutimos una aquí reforma varias veces, era cambio incluso. constitucional. Claro, una reforma constitucional. Bueno, la Eso reforma es un constitucional. Eso es un cambio desde el legislativo. porque Sí, no es un por cambio eso, pero ahí es donde hay que ver también el diente, digamos, el número de votos que va a tener el... Bueno, pero eso es pero una te cosa... entiendo, y eso pasa, no es el cambio de ley lo pasan inicial. todas, pasan todas las Ajá, comisiones. Si que tú vas puede a resultar proponer después. en una democracia, en un sistema autoritario es distinto, pero si tú quieres proponer cambios legales, siempre los propones, no impones cambios legales Sí. si estás viviendo en una democracia siendo una comisión. Pero esta comisión podría enfocarse no solo en cambios de ley en el legislativo, podría decir, mira, ¿Reglamentos? cambia este reglamento, cambia este O sea, puede procedimiento, entrar a trabajar cambia- directamente. Exacto. En cambiar los procedimientos. Y como les digo, trabaja con empresas. Mirad, súmate a estos estándares, trabajemos juntos en estos estándares, hagamos constantemente informes, reportemos, tengamos una buena sección de comunicación. Dijo 50, 70 millones de quetzales. Entre ¿Estás 40 hablando? y 60 millones de quetzales. 70, un buen Entre dinero. 40 y 60. Si le sube un poquito a 70, ya son 10 millones de dólares. Bueno. La CICIG estaba en torno En 14. a 14, 17, depende del año. Entonces, si tú le metes 10 millones de dólares a estas cosas, puedes sacar, porque la CICIG tenía una serie de gastos en seguridad que creo que inflaban un poquito el presupuesto, pero vamos, te quedarías con una comisión con un presupuesto relativamente parecido. E incluso si pides más dinero, puedes hacer más cosas. Si se gastan 140 millones en Hong Kong, que tiene 7 millones de habitantes y es uno de los países menos corruptos del mundo, se lo gastan en lucha contra la corrupción, nosotros podemos gastarnos 200 y todavía tendríamos mucho donde trabajar. Entonces, sitios donde trabajar hay muchísimos, si hay voluntad política. Yo me imagino que obviamente una comisión como esta, si tienes todas las herramientas de informáticas, expertos, de control y demás, puede empezar a encontrar cosas rarísimas que denunciar a esa FESI que decía Zapeta. Que va a estar en el Ministerio Público supervitaminada, integrada. ¿no? Ajá. Con esteroides. Bueno, como sea. ¿no? Pero digamos, si tienes verdaderamente estas dos personas, Consuelo Porras y el presidente Yamatei, tienen la verdadera voluntad de sacar esto adelante, vaya que sí se podría trabajar. Vaya que sí puedes agarrar y decir, voy a elegir a gente que no es mía, entre comillas, que no responde a mí. Voy a elegir a gente y me voy a comprometer a que estén 4 años de gobierno estas personas que son desde su actividad laboral intachables y encima que tienen expertise en la materia. Los voy a poner ahí y van a trabajar todas estas áreas y vamos a poner un consejo consultivo con estos donantes de los que está hablando y vamos a poner a cada una de las divisiones un apoyo de todas estas entidades de Estados Unidos o de Europa que quieren colaborar con nosotros. Vaya que si se puede hacer algo muy importante en lucha contra la corrupción. Creo que volvemos al tema de fondo, es la voluntad política que va a tener el presidente Yamatei para impulsar el trabajo de esta comisión, proveerle de una autonomía que permita reforzar esas áreas y trabajar temas que pueden ser delicados, la transparencia, buscar incluso estos lugares medio grises en donde pueden existir posibles delitos y denunciarlos. Voluntad política. Esa es la prueba de fuego. Es la prueba de fuego tanto para él, pero también para la fiscal general. Y tiene que demostrar, ambos tienen que demostrar aquí un trabajo en conjunto. No me sorprendería que, por lo menos, el gran paso y el paso prerequisito para todo esto ya lo tiene. Eso lo dijo él, que Estados Unidos ya dijo, ok, bueno. Entonces, ahora... creo que el OK va a implicar también es transaccional al final, ¿verdad? Y creo que lo que sí va a pedir, y no me sorprendería que pidiera Estados Unidos es, bueno, tienen que trabajar juntos, si no, no funciona la cosa. Uno, dos, van a tener que meterse mucho a cuestiones en las que el mismo Ejecutivo, a través de sus ministerios y a través de sus dependencias, no se va a ver bien, pero no tenemos para dónde. Ahí sí no tenemos es parte de ese proceso de depuración. Pero el proceso de la lucha contra la corrupción no es solo depuración, porque sacas a unos corruptos y entran otros. Eso es lo que llamamos depuración nosotros. No, que otros es precisamente buscan. ver el sistema, ver los fallos en el sistema y entonces seguir cambiando. Una pequeña cosa que mencionó el presidente electo de Yamatei fue aduanas.
Vista de aduanas, pues. O sea, decime quién en Guatemala no sabe que usa aduanas, que los vistas de aduanas son precisamente el gran filtro y el gran eslabón entre la mordida, la corrupción y todo eso. Es el más deseado que ser presidente de la República, es el de ser vista de aduanas. Por ese puesto se pelean, por ese puesto pagan, por ese puesto matan. Tampoco es ¿Verdad? Vista de aduanas. No exageres. Vista de aduanas. Más que presidente. Televidentes, más que presidente es el vista de aduanas, ¿verdad? Porque no los molestan mucho. No criminalices a los vistas de aduanas. Y sales de la pobreza inmediatamente. Es como ser ecónomo en el ejército. Es como, entonces tenés que buscar esas cosas. Hay vistas de cambios de reglamento, hay cambios de procedimientos, buscar vulnerabilidades. Hay vistas se puede hacer. Pero es que de verdad no nos podemos imaginar la belleza que se puede hacer. Insisto, es el trabajo, cuando uno empieza a bucear. Ya tenés la bendición de Estados Unidos. Que sería, que es, la verdad es que, este mira, contexto, incluso en el Washington extraño de ruptura de consensos, que es el Washington de Trump, que es una cosa que de verdad muy difícil de prever, que se iba a montar este lío, que iban a intentar utilizar la investigación de Mueller para sacarlo los demócratas, que él iba a reaccionar como reaccionó. Donde se han roto los consensos, igualmente, aunque no haya grandes consensos, vender que estás a favor de la lucha contra la corrupción es fácil. Entonces, si el problema era y lo que hizo ruido es que la comisión era de la ONU, metámosle a esto. De verdad, el presidente Yamatei tiene todo ahora mismo para de verdad hacer las cosas bien. Y la fiscal también tiene todo. Y la fiscal tiene, pero es que además la fiscal tiene trabajo ya hecho. Correcto. Que ese es el punto. La fiscal tiene tiene unos pasteles así preciosos, maravillosos. Solo tiene unos que servirlos, otros que meterlos en el horno, otro ponerle un poquito de condimentos y están todos ahí, de ahí hasta que se acabe su mandato. Y puede terminar, digamos, 2022 es, ¿verdad? Puede estar en principios de 2022, febrero, marzo, a punto de empezar ya las comisiones de postulación para la nueva fiscalía y decir, mira todo lo que yo hice. Y presentarlo unos platos y lo hice yo sola, maravillosos. Y encima lo hice fortaleciendo FESI y me peleé contra el sistema. La pregunta que contra el sistema? No nos tenemos que hacer solo nosotros, que se tiene que hacer toda la audiencia, todos los televidentes. ¿De verdad nos creemos que la fiscal Consuelo Porras y el presidente Yamatei están dispuestos a hacer mancuerna para entrarle a este mal endémico que no permite que prácticamente nada funcione en el Estado? ¿Hay otra opción? ¿De verdad? ¿Hay otra opción? La opción es mirar a otro lado y hacerlo todo tranquilito, vigilante y pausado. Vamos, comisiones, por favor, Estuardo, comisiones que no sirven para nada desde el Ejecutivo, que se llaman anticorrupción, podemos poner de aquí a Lima. La inmensa mayoría de las comisiones anticorrupción no funcionan. Es lo que te dice la literatura. Te lo empiezas a leer la de Valdetti es la que hay que ver, ¿verdad? Que podemos hacernos los vigilantes en el MP y que podemos mirar a otro lado en el Ejecutivo, vaya si no. De hecho, es lo más fácil de hacer. Es lo más cómodo. Sí, si quieres que algo no funcione, es una comisión, ¿verdad? Eso decía Napoleón. Está vigilante, ¿no? Eso decía Napoleón. Bueno, hemos llegado al final de este análisis de la nueva comisión. Seguramente vamos a tener más detalles. Ojalá tengan esa voluntad. Te veo muy optimista y eso es bueno. No, he dicho ojalá. No, optimista, estoy cero optimista, vamos. Bueno, muy poco optimista. Ojalá. Muchísimas gracias, Estuardo, Daniel, por este análisis. A usted muchísimas gracias por su preferencia y sintonía. Esto fue Sin Filtro. Nos vemos mañana.